Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Comenzamos con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ir comenzando, Leo, y el trabajo. Vamos a ver. Continuidad para todos los que estéis esperando noticias de qué va a pasar, si vais a continuar o no vais a continuar. Hay una continuidad en el trabajo, pero yo también veo, Leo, que muchos de vosotros esperáis otro tipo de contrato o tenéis una esperanza de cara a futuro de algo más dentro del trabajo. Para esto habría que esperar, ¿eh? Yo no digo que no se dé, se va a dar, pero se daría con el tiempo, se daría más adelante. Los Leo que no estáis trabajando. Dice, tú vas a tener noticias de un lugar del pasado, pero en ese lugar, dice, tienes una claridad de que tú no quieres estar en ese lugar. Tú no vas a volver a ese lugar. Bien. Leo, para muchos de vosotros, los que no volváis al lugar del pasado, dicen las cartas que tú firmarás un contrato con una mujer. Hablan de una mujer. Bien. Y esto sería para tiempo, o sea que no es un contrato de X meses, temporal, no, es para tiempo, o sea que sale trabajo para ti. Leo que tenéis un negocio. Dice, vuelven a surgir dudas de que algo no anda bien, de que algo es mentira, de que se nos está ocultando algo dentro del negocio. Leo, recibiréis una noticia que te aclarará todo esto. Yo, bajo mi punto de vista, te diría, esta noticia, Leo, es positiva, ¿vale? Es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque te permite gestionar lo que tú crees que está mal. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Ay, estoy con el COVID otra vez, ¿eh? Que lo sepáis. Y me canso. Pero bueno, bien, lo llevo bien. Mejor que la primera vez, mucho mejor. Vamos a seguir, Leo. Seguimos con tu economía. Muchos de vosotros estáis esperando que algo avance, ¿no? Que algo se desarrolle, que algo se dé. Pero mira, Leo, yo te voy a decir una cosa. Yo veo muy bien que te salga todo esto, pero yo te voy a hacer una advertencia que dicen aquí las cartas, que no te la digo yo, te la dicen las cartas. Mucho cuidado con lo que firmas. Mucho cuidado, Leo, porque igual esa ansia de que esto se te dé no te deja ver algo importante que deberías saber de lo que tú vas a firmar, sobre lo que tú vas a firmar, ¿eh? Y tiene que ver con tu economía, ¿eh, Leo? Así que mucho cuidado con eso. Vamos a seguir, seguimos, Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo que estáis solteritos. Mira, Leo que estáis solteros. Veo una persona aquí que fluye todo muy rápido, demasiado rápido, muchas comunicaciones. Y esa rapidez, dice, te da a pensar que no es, que es una persona que se agarra a un clavo ardiendo, ¿vale? Para que tú me entiendas, Leo. Como que te da a entender que no busca una persona por amor, sino que busca una persona por otra cosa. Esto es lo que te da a entender,
Vamos a ver si es verdad o no. Mira, yo sí te voy a decir en un principio que esta persona habla con más personas, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Es una persona que está en otro lugar, Leo. Una persona que me indican las cartas que podría ser un poco más joven que tú, pero madre mía, qué carácter tiene esta persona, ¿eh? Y esto te vas a ir dando cuenta en las comunicaciones. El carácter, el control, la manipulación, el victimismo. Tú piénsate muy bien esto, Leo. Piénsate muy bien esto porque yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo veo que tú pararás esto. Sale clarísimamente, Leo. O sea, que esta persona puede aparecer en tu vida, las comunicaciones muy fluidas, todo lo que tú quieras, pero también te digo que esto lo pararás por todos estos detalles. Todos estos detalles. Persona importante en tu vida de cara a futuro, no ahora, de cara a futuro, dice sí. Pero tendrás que tomar decisiones entre esta persona importante que aparezca de cara a futuro y una persona de tu pasado. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Leo. Solteros. A ver, aquí sale esta persona que hemos hablado, no te interesa para nada, eso tú te vas a dar cuenta, vamos, en cuestión de 2 meses. Puedes estar aproximadamente unos 2 meses hablando con esta persona, ¿vale? Pero no es algo que vaya a evolucionar, es lo que están diciendo las cartas. Respecto a las personas importantes de tu vida, hablan del mes de noviembre, que será un mes muy importante, un mes de un posible desplazamiento en tu vida, desplazamientos que te puede traer cambios. Desplazamiento que te puede traer cambios. Vamos a ver qué más. Dice, ahora mismo tú puedes sentir en tu vida que nada fluye, que todo está estancado, que tú mismo te sientes estancado. Dice, pero hay un destino para ti. Hay un destino para ti, como para todo el mundo. Y este destino habla de renovación, habla de caminos abiertos. No te puedo hablar de matrimonio ahora mismo, yo te digo lo que me dicen las cartas. Pero sobre todo me habla de renovación en tu vida. Esto parece ser que es muy importante. Vamos a ver qué más. Esta quiere salir. Un lugar de tu infancia, Leo. Hablan de un lugar de tu infancia. Dicen un lugar de tu infancia, el cual, digamos, en su momento le habrás dado muchísimas vueltas de si volver o no volver. Será el lugar donde tú encuentres esa estabilidad amorosa. Así lo están diciendo las cartas. De todas maneras, Leo, para eso habrá que esperar. Y ya me contaréis. Vamos a seguir, Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Estamos a la espera de algo, ¿no? En el matrimonio, en la relación, Leo. Bien. Dice, hay calma, pero aún dentro de esa calma estamos como a la espera de algo. Estamos ansiosos por conseguir algo dentro de lo que es la relación. Algo que dice que para uno, el que se dé ese paso, para uno de vosotros es muy importante. Y siempre como que se ve ese obstáculo. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Leo, casados, en convivencia y novios.
Después de muchas dudas, dicen las cartas, dice que esto que tú estás esperando, esto se va a dar. Bien, esto ha estado parado. Dice, y de hecho en la relación se ha sentido como una especie de estancamiento porque este paso no se daba, ¿no? Dice, también necesitamos que la pareja haga algo para sentirnos un poco libres, ¿no? O un poco plenos. Dice que hay una situación ahora que no está... que no es con el amor, con los sentimientos, pero que hay una situación que os incomoda un poco o que os hace estar muy inestable, y que esta situación, es cierto, dicen, confirman las cartas, que va a cambiar, que tiende a cambiar de cara a futuro. Bien, vamos a ver qué más. No te me vayas. No te me vayas. Para muchos de vosotros, los que no estéis casados legalmente, dice, llega el momento del compromiso, que para muchos de vosotros quizás sea ese paso que estáis esperando que se dé, que es tan importante para vosotros. Dice que llega ese momento del compromiso, pero tenéis que estar los dos preparados. Y si dicen las cartas que tenéis que estar los dos preparados, por algo es. A lo mejor esto es algo que tú esperas, que has estado mucho tiempo esperando, y cuando llega el momento dice, pues ya no sé si lo quiero. Entonces, si lo dicen las cartas, que lo tengas en cuenta, que tenéis que estar ambas partes preparados. Bien, porque marca mucho eso, ese avance tan esperado, y una de las partes dudar también, ¿eh? Esto para los que no estéis casados, Leo. Los que estéis casados es otra historia, ¿eh? Dice, llegan noticias positivas, Leo, sobre eso que hemos hablado de que hay una situación con la pareja que nos inquieta un poco, que nos incomoda. Dice, pues es la pareja misma trae las noticias de esto, noticias positivas, ¿bien? Son noticias que traen cambios, ¿vale? Cambios positivos a la relación. Y vienen de la mano de la pareja misma, nos dice estas noticias. Vamos a ver, Leo. Nos estamos, apartando de ciertas personas. Dice, habéis dado muchos cambios en vuestra vida y os estáis apartando de ciertas personas que eran... personas que os llevaban siempre a un mismo punto, ¿no? Y que no era bueno para vosotros, o para uno de los dos. ¿Bien? Habéis aprendido algo de este círculo, de estas personas, ¿no? Entonces lo que dicen las cartas es que con los cambios que estáis haciendo, dice, estáis mirando más por vosotros mismos, ¿vale? Que esto es algo que tenía que pasar, que estábamos más dedicados a lo mejor a otras cosas o a otras personas, y que estábamos dejando la relación de lado. Y esto es muy importante. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Muy buenas cartas, para los Leo que estáis casados. Vamos a seguir con vuestro mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor. Leo, los caminos los tienes abiertos, simplemente se trata de saber escoger y de saber cuándo es el momento indicado, cuándo es el momento, sobre todo eso, saber cuándo es el momento indicado. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo, y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, Leo, con los temas de salud. Eso sí, marca mucho el tema de huesos, que es algo, dice, te puedes volver a resentir, los que hayáis tenido algún problemilla de huesos, Como siempre os digo, Leo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general. Mensaje general, Leo.
Vamos a ver. Dice, llega el momento de darte cuenta de una situación en la cual tú has tenido los ojos tapados, ¿no? Como se suele decir. Dice, no se trata de cuando te des cuenta que tomes decisiones, no se trata de eso. Se trata de ver el entorno y de ver las situaciones de otra forma. Leo, te voy a dar un número, el número 44. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.